La yerba mate es una de las plantas más conocidas en Argentina. Es una de las principales fuentes de ingresos económicos en Misiones, provincia que es pionera tanto en su origen como en su cultivo y producción masiva. Representa una cuestión cultural y social para los argentinos al ser consumida en una de las infusiones más populares del país. El mate se fue construyendo y reforzando con el paso del tiempo desde la colonización hasta que se arraigó de forma permanente en la vida de la población. Tanto en el ámbito familiar, educativo y laboral, como también en las amistades, el mate siempre está presente en todas las cuestiones que nos conforman como sociedad y que nos condicionan en el día a día. La yerba mate es una planta que crece en estado natural, crecía en estado natural, en una amplia región en forma de arco que se ubicaba desde el sur de Brasil hasta el norte de Paraguay. Ya la utilizaban los guaraníes antes que llegaran los españoles a esta región y consumían en forma de lo que llamamos comúnmente hoy mate. Es una infusión donde la yerba molida se colocaba dentro de una calabaza, lo que conocemos como porongo, con una bombilla que no es la que utilizamos hoy día, sino que es una cañita de bambú. La consumían, pero bueno, todo hace suponer por las descripciones que hicieron los mismos españoles que la consumían fría, tipo tereré, natural, no habría hielo supongo en esa época, y con como una infusión de la misma manera que el tereré actual, digamos. El uso que se le daba a la yerba mate tiene dos usos dentro de los guaraníes, ¿no? Lo utilizaban los chamanes a la yerba molida, sobre todo para entrar en trance y para comunicarse con su Dios, y también la bebían. Cuando llegaron los españoles, al principio hubo una suerte de reacción adversa en contra de esta costumbre de consumir la yerba mate. Sobre todo cuando llegan los jesuitas, consideran a esta bebida como perniciosa, como propulsora, digamos, de la haraganería, ya que había que disponer un tiempo para consumirla, ¿no es cierto? Y entonces se la persiguió. De acuerdo a las crónicas, lo que hay es que los españoles, que primero obviamente les daba asco porque era una cosa desconocida, amarga, se dieron cuenta de que les significaba a los habitantes de la región como que les estimulaba para las actividades físicas, en las cacerías, cuando remaban, etcétera, como que era un estímulo importante desde el punto de vista físico, digamos, ¿no? Pero luego se comprobó que bueno, la yerba vendida, comercializada, podría ser una fuente de ingresos muy importante. Y de hecho que cuando las reducciones fueron instaladas en nuestra región, las reducciones guaraní jesuíticas, la yerba fue el principal producto de exportación de las reducciones, o sea, de venta tanto regional y hasta podríamos decirla casi internacional. Queda claro que se expandió rápidamente por todo el virreinato del Perú en ese momento y llegó hasta regiones del virreinato de México. O sea que se extendió esa costumbre de tomar el mate entre los españoles, luego entre los criollos, cuando se fue conformando la sociedad criolla, y por supuesto dentro de las reducciones. Por eso, de la elaboración de la yerba, una vez que fue domesticada también, el uso se hizo cotidiano, o sea, se continuó con esa costumbre de tomar mate todos los días y entonces se distribuía a cada familia la ración necesaria, digamos, para el consumo diario. Bueno, ahí yo creo que también hubo un cruce cultural. Los conquistadores, España, los jesuitas, etcétera, en ese momento también habían incorporado como una cosa novedosa, porque vino de Asia, el consumo de la infusión del té. Entonces por eso inclusive se le llama en un primer momento, inclusive todavía en algunos lugares a la yerba mate se le llama el té de los jesuitas. Entonces supongo que ahí apareció esta modalidad de consumirlo caliente.
como una infusión caliente que no la tenían los aborígenes. Y después, bueno, creo que fueron distintas mezclas de tradiciones, de necesidades, de hábitos, que finalmente se fue configurando el consumo. En Brasil también se consume de una determinada manera diferente, en Uruguay es diferente, en Paraguay es diferente. Como que cada región le fue dando su propia impronta, pero la cosa del consumo como infusión caliente yo creo que se la dieron los occidentales, los europeos, digamos, ¿no? Actualmente no solamente se toma el mate tradicional con el agua caliente y en donde ya la calabaza que se sigue usando también es reemplazada por mates más sofisticados, llegando hasta aquellos que son de plata, aleaciones de diferentes metales, de cuernos, es decir, diferentes materiales con los que se fabrica el mate, y lo mismo pasa con la bombilla, ¿no es cierto? Hoy nosotros llamamos mate, vamos a tomar un mate. ¿Qué significa? Y significa reunirnos, juntarnos o solamente tomar solo, pero mate implica ya ese hábito, ¿no es cierto?, de consumir la yerba mate. Y yo creo que pasó a ser una identidad cultural. A lo mejor uno internamente, mientras vive en la Argentina y no va hacia el exterior, lo ve como una cosa más. En el exterior, tanto para Argentina como para los uruguayos, es un producto muy identitario de una cosa, de una cultura nacional, ¿no? Más allá otra vez del aporte que hace la infusión a la salud y a como te digo, como que también los últimos estudios que ha habido en términos de aporte saludable han demostrado, bueno, la vitamina, minerales, antioxidantes, etcétera, que aporta el mate, la ingesta de mate a las personas, digamos, como que es un consumo saludable. Y me parece que el mate se ha instalado de diversas maneras y de diversas formas de consumo en todas las clases sociales, y creo que lo ha recuperado ahora la juventud, porque también hasta hace no tanto era una cosa de viejo. El mate con el tereré, los jugos, etcétera, sirve para la socialización en la juventud, digamos, ¿no? Si pensamos en la definición de hecho o fenómeno social, que son dos formas de definirlo, pensamos que es o se refiere a el conjunto de acciones que las personas realizan en forma reiterada para satisfacer una necesidad. Pensemos en el mate, si cumple esta función, porque realmente satisface una necesidad. Esa necesidad puede ser de compartir con otras personas, de estar en un grupo, de sentirse aceptado en un grupo, es decir, hay varias necesidades que puede satisfacer. Creo que el mate cumple esa función y realmente me parece que sí, que es un hecho o fenómeno social. La yerba mate creo que tiene un significado social, cultural muy importante. De hecho, que podemos pasar sin tomar mate, ¿no es cierto? Pero es como que si no tomamos mate nos está faltando un componente importante de nuestra cotidianeidad. El mate convoca a los amigos, el mate permite la socialización, el mate permite intimar en el sentido de provocar el diálogo o los largos silencios, pero el hecho de compartir creo que es una cuestión cultural importante que nos caracteriza. Cuando nosotros viajamos y transportamos nuestro equipo de mate, siempre es llamativo, ¿no? El que un argentino, un rioplatense, porque los uruguayos también lo hacen, los brasileros también lo hacen, es un elemento significativo de nuestra cultura. Así que para mí el mate es una tradición que se mantiene y que la tenemos que seguir manteniendo. Y por otra parte, desde el punto de vista personal, bueno, para mí es sentir una satisfacción enorme en lo físico, podríamos decir, cuando se ingiere, ¿no es cierto?, en esas mañanas o en las tardes o a la hora que sea, porque en cualquier momento se toma mate, lo que provoca ese consumo de la yerba, ¿no?